Esta es la pantalla principal del programa de LTCAD. Para trabajar necesitamos ingresar dos tipos de datos. Datos externos, que son tomados en campo. Datos internos, que son configurados por el programa. Los datos topográficos se graban en un archivo texto, grabado con una extensión TPG. Es un archivo de texto, solo que se le ha agregado la extensión TPG, al momento de guardarlo para que el programa de LTCAD lo reconozca. El ingreso de datos contiene la siguiente información. Acumulada, que corresponde a la distancia horizontal acumulada del punto de perfil. Cota, que corresponde a la altura del punto de perfil. Atributo, que es una configuración creada para el programa en particular. Ángulo, es el ángulo de desvío de la línea. Denominado también ángulo de deflexión. Etiqueta. Es un texto que se agrega como una identificación de los puntos topográficos en campo. Por ejemplo, punto 392, 393, o como estación 410, tal como aparece en pantalla. Además de los vértices que suele identificarse como B5, B6, etc. También tenemos una columna para identificar el tipo de terreno, y se puede configurar con el programa. Los datos externos mínimos que debemos ingresar al programa son, la acumulada y la cota. Y si tenemos los ángulos, también. Luego vamos a describir con mayor precisión, el procedimiento de ingreso de estos datos, y la descripción de cada uno de ellos. En este caso, tenemos una fila superior de títulos que lo vamos a desplazar hacia arriba, de tal manera que el programa solo capture el área de datos. Ya hemos cargado el perfil topográfico al programa, donde se puede ver la disposición del perfil. La otra información que necesitamos ingresar al programa se encuentran en las tablas de datos. Las bases de datos que cuenta el programa son: base de datos de armados, base de datos de soportes, base de datos de conductores, y una tabla de aisladores. Vemos que en la base de datos de armados, ya se tiene un grupo de datos cargados. Los mismos que pueden ser modificados y agregados por el usuario. Con los datos de soporte sucede igual. En este caso tenemos postes de madera, de concreto, torres de celosilla y postes de metal. Estos también se pueden modificar y agregar. La otra tabla de datos, es la de conductores, donde se puede notar que se tiene cargados una cantidad de información, los cuales pueden ser editados y agregados, dependiendo de los datos del fabricante del conductor que va a ser utilizado. Los otros datos internos necesarios para hacer el diseño, son las hipótesis de cálculo mecánico, llamadas hipótesis de estado, en el programa. El programa puede trabajar hasta con 3 conductores distintos. El conductor principal, que viene a ser el conductor de fase. El cable de guarda. Viene a ser el cable de guarda ya conocido. Y el conductor secundario. Es un tercer conductor que puede ser usado en la línea. Por ejemplo, el cable neutro, o puede ser un OPG en el caso de fibra óptica, o un segundo cable de guarda. Finalmente, necesitamos hacer la configuración general, con datos como nivel de tensión, distancias mínimas de seguridad, configuraciones de diseño, y otros aspectos que son necesarios para el correcto diseño. Estos se pueden ir cambiando durante el proceso de diseño en cualquier momento, de acuerdo al requerimiento. Después de haber hecho el ingreso de datos internos al programa, el proyecto en particular tiene una tabla independiente para cada caso, llamada datos del proyecto. Al cargar un archivo topográfico, se hace una copia automática de la base de datos general al proyecto. Pero estos se pueden borrar y solo cargar los datos que vamos a usar. Cada proyecto va a usar una cantidad determinada de datos, ya sea armados, soportes, o conductores.
Entonces lo que se va a hacer, es copiar la base de datos general del programa, al archivo del proyecto en particular. El siguiente paso es el diseño. Y hay procedimientos para hacerlo. En este ejemplo, podemos ver algunos datos. Como cable de guarda, estructuras, entre otros. Además de esto, el programa cuenta con herramientas para desplazar, agregar, y eliminar estructuras. Esto lo vamos a detallar en el capítulo correspondiente. Luego del diseño, el programa de LTCAD muestra diferentes tipos de reportes. Por ejemplo, las planillas de estructuras. Cabe señalar que todos estos reportes se pueden exportar a Excel. Una vez que la información se encuentre en Excel, puede ser editado para una presentación en particular. De la misma manera para los demás reportes. El otro tipo de salida que tiene el programa son los planos, que son exportados en formato A1. Las escalas para el corte horizontal y vertical pueden ser configuradas. Los datos que se pueden mostrar en el cajetín para el ejemplo son estos. Pero no son los únicos. Se puede agregar más información y las filas van aumentando hacia abajo. Todos estos planos se exportan a AutoCAD en formato de XF que puede ser reconocido por cualquier versión de AutoCAD a partir de la versión 14. Otra presentación es la vista en planta de la línea, o llamada también la poligonal. También puede ser exportado a AutoCAD, y superpuesto en un plano cartográfico.